¿Cómo está el clima por el eje cafetero? Bipolar, lluvia, frío y después calor. El clima está loco, loco. Qué cosa. ¿Cuánto tiempo esperamos antes de arrancar? 5 minuticos. Normalmente la gente se va conectando 7:03, 7:05. Pues Ah, arrancamos porque como estamos grabando, eh, listo. Hacen y preguntas. así es. Un minutico arrancamos. Claro. 7:05. Ok. Arrancamos entonces. Bienvenidos a ACA Talks. Nosotros en ACA Health tenemos estos espacios donde compartimos contenidos de valor y lo hemos llamado ACA Talks. Y para nosotros realmente es un gusto tener estos espacios donde podemos conectar con la gente, podemos conectar con la comunidad.
Y es un espacio, es un encuentro diseñado para inspirar, aprender y crecer juntos en ese camino de la vida saludable y equilibrada. En Aca Health creemos en el poder de la conexión y por eso nuestra invitación siempre será: priorízate, conéctate, empodérate para construir un bienestar en equilibrio. Acompañamos a las personas a transformar el estrés y las dolencias emocionales y físicas en equilibrio y bienestar, integrando cuerpo, mente, emociones y espíritu. Y además de eso, de brindar ese acceso, somos también una solución integral de salud y bienestar para las personas que enfrentan esas dificultades, pero también diseñamos y ejecutamos programas de bienestar corporativo que ayudan a reducir el ausentismo laboral, mejorar la productividad y fortalecer el clima organizacional. Sabemos que cuando las personas se sienten bien, las empresas crecen. Hoy tenemos el honor de contar con Juliana Tavares, experta en estrategia corporativa, coaching ejecutivo y transformación personal, quien nos guiará en un tema clave para el bienestar integral de las personas y las organizaciones. El tema de hoy es la ciencia del liderazgo femenino y masculino en el mundo corporativo. Y se preguntarán, ¿por qué hablar del liderazgo en un espacio de bienestar? Porque un liderazgo consciente impacta directamente en la salud, la motivación y el equilibrio de los equipos y empresas. Y en Aca Health creemos que el bienestar integral es la clave del éxito personal y profesional. Les presento a nuestra invitada Juliana Tavares, coach de vida y transformación personal, consultora en estrategia corporativa con más de 15 años de experiencia, un MBA ejecutivo y certificaciones en coaching y psicoterapia junguiana. Ahora sí, prepárense para una conversación más profunda y enriquecedora. Empecemos, Juliana. Muchas gracias. Me gustaría que fuera muy conversado. Yo les tengo como unos slides preparados, pero definitivamente yo tengo unas respuestas que siento que quiero responder, pero ustedes pueden tener otras preguntas. Entonces, la idea es que me hagan preguntitas, que me interrumpan para que sea muy conversado. Muchas gracias. Entonces, yo creo que ya podemos poner la primera slide. Ah, bueno, listo, perfecto. Esta es la introducción. Este tema es un tema que ha sido complicado para mí trabajar porque he encontrado mucha resistencia, especialmente en el mundo corporativo y en ciertas mentes, porque cuando identificamos las diferencias que hay entre hombres y mujeres, inmediatamente pensamos que es algo sexista. Incluso cuando hablo con la inteligencia artificial, me pone warnings todo el tiempo, haciéndome entender que estoy equivocada, que esto no es así. Y eso podría ser porque hay como que un miedo en que en el momento en el que encontremos nuestras diferencias, nos vamos a discriminar unos a otros o vamos a etiquetarlo. Y yo siento que al contrario, el hecho de que no conozcamos esas diferencias de forma natural hace que todo sea un tabú y etiquetemos más. Entonces, ha sido un tema muy interesante de trabajar, he descubierto muchísimo, llevo varios añitos trabajando en él y digamos que ahorita que estoy escribiendo mi segundo libro, estoy empezando a sacarlo más a la luz, porque de todas las herramientas que he aprendido, aprender digamos, de energía masculina y femenina ha sido vital para mi crecimiento personal, en mi trabajo, con mi pareja. Entonces, nos va a traer un montón de información para varias cositas. Ya podemos pasar. Bueno, vamos solamente a darnos 2 minuticos. La idea, no tienen que cerrar los ojos, si quieren lo pueden hacer. La idea es que pongamos una intención en este momento, lleguemos como al momento presente, respiremos profundo y estemos solamente acá, estar acá con mente, corazón y espíritu. Y nos preguntemos qué respuestas nos gustaría responder. Porque esto acá, qué tema me interesa, qué me gustaría solucionar. Y también cualquier, digamos, detonador, cualquier cosita que los moleste, se sientan
libres de hacer preguntas, de oponerse, pero también usen ese momento como de maluquera para entrar por ahí y hacer como un conocimiento mejor, un doble clic, porque estoy sintiéndome incómoda con este tema. Entonces, ya podemos seguir para la siguiente slide. Acá es como una pregunta general, a ver si se acuerdan o saben, ¿qué se dice en los pasillos de las empresas de hombres y mujeres? Ustedes quienes han estado trabajando, yo sé que todos los que estamos acá venimos del mundo corporativo. ¿Qué se dice? ¿Qué se dice de hombres y mujeres en los pasillos? Lo que quieran compartirme. Esa vieja es muy tal, ese hombre es muy tal. Pues Juliana, yo digo que en el mundo corporativo siempre al hombre pues se le ha visto muy recio cuando es jefe, muy recio eh, eh, cuando tiene a cargo una responsabilidad, eh, pero también yo he visto las figuras femeninas cuando están en un cargo alto o directivo, como tratando de compensar esa energía, pues que la energía femenina es un poco más amorosa, más cordial, es más humana por su esencia, pero creo yo porque ya las mujeres están como cabezas de negocio, como cabezas de equipo, y creo que tratan de compensar, no sé qué, y ahí sería como la pregunta, esa imagen que tienen, y son más recias y se convierten en unas líderes más, de pronto, no sé la palabra, Duras, toscas. más duras, así es. Entonces, es lo que de alguna otra manera he podido escuchar, sentirlo también. ¿Qué? Sí, sí, y vamos a precisamente hablar de eso. Algo adicional que se diga en tabú, que se diga en los pasillos. Por ejemplo, que los hombres ganan más que las mujeres, o por ejemplo, que las mujeres son conflictivas, sobre todo entre ellas mismas. Es algo que he oído con mucha frecuencia. Sí, en estos días también vi varios videos de, uy, trabajar con mujeres es lo peor, que nosotras, entre nosotras somos más brujas. Adriana alzó la mano. Pues no sé, por experiencia, que sí somos como más competitivas entre nosotros o nos complicamos más la vida. Y, y sí, a veces como, ay, no, nadie se la aguanta, es una histérica, como muy, muy emocionales. Eso también se comenta mucho como en los pasillos y de alguna manera eso pues no se ve tan bien en las organizaciones, porque como una cosa es la emoción y otra es la razón y aquí vinimos a trabajar, o por lo menos en la generación X, y seguramente que eso ha ido cambiando, pero sí creo que esa emocionalidad y de pronto otras preocupaciones, sí hoy en día las responsabilidades de la familia y del lugar están repartidas entre hombre y mujer, de todas maneras, del colegio llaman primero a la mamá. Entonces, pues uno también tiene como otras preocupaciones y, ay, no está bien preocupada, ay, no se concentra, se me da como esa sensación. Sí, de acuerdo. Sigue a la siguiente slide. También vamos a hablar de por qué pasa eso. Yo les tengo algunos ejemplos, algunos como similares a los que hablaban de las mujeres se dicen que son chismosas, que solo hablan, que lloran, se quejan por todo. Yo creo que no hay una mujer que no haya llorado en el trabajo. Yo siento que todas en algún momento hemos llorado. La bruja, la famosa bruja es típica. La famosa, ay, está tan histérica o seguramente está en sus días, es tan conflictiva, seguramente está en sus días, tan lambona que es. También la viata amargada, solterona, típico comentario de los hombres que son prepotentes, que son ogros, que son machistas, que pasan por encima de la gente.
que siempre tienen la razón y no escuchan, son obstinados y que solo les interesa ganar y la gente les importa nada. Entonces vamos a entender más que pensar que esto no es cierto, vamos a entender por qué pasa. Y el objetivo de entender por qué pasa es conocernos a nosotros mismos y conocerlos a ellos también. Y realmente así trabajar de una forma más balanceada, cuando empezamos a saber realmente cuál es esa naturaleza humana. No somos solamente biología, hay muchísimos factores, es un universo de factores los que nos moldean, pero la biología es la más fácil de ver, la más fácil de probar y a todos nos aplica de alguna forma. Entonces, por eso siento que es tan importante y eso es lo que vamos a ver a continuación. Bueno, ¿por qué pasa esto? Generalmente, y ChatGPT me lo comprueba, él mismo me responde, ¿por qué no queremos hablar de esto? Cuando yo le pregunto, las mujeres son más así, los hombres son más así. Entonces él piensa, son sesgos culturales, son expectativas sociales, son estereotipos de género, sexismo, y seguramente porque vivimos en un mundo patriarcal. Pero realmente esto no son las únicas razones, eso es como buscando culpables y siempre buscando la cultura que hemos creado y la civilización que hemos creado. Y no es tan sencillo como encontrar un culpable y ya, hay un universo de situaciones, de razones por las que esto pasa. Dale a la siguiente. Entonces, una de lo que les decía al inicio es que esa falta de educación en valores y en las diferencias de género es uno de los grandes problemas. No nos están educando y si les tocó la educación así, buenísimo, pero generalmente aprendemos lo que vemos de papá y mamá, cada uno con su propio conflicto y vamos al mismo colegio, generalmente vemos las mismas materias, pero no nos enseñan a manejar la testosterona a los hombres y a nosotras los estrógenos. No hay enseñanza de por qué yo soy la llorona, porque soy la brava, porque el hombre es el agresivo, el que pelea. No hay explicación, como que nos lanzan a lo salvaje, sálvese quien pueda. Para mí eso es uno de los factores. Heridas y traumas personales. Cuando crecimos en cierta forma, nos dijeron las mujeres no lloran o los hombres se tienen que portar así, etcétera, que de pronto va en contravía con lo que es natural, con lo de nuestra esencia. Falta de entrenamiento y preparación en habilidades blandas. Vamos a la universidad y no nos enseñan nada. Estas son las materias, pero esas soft skills de cómo comunicarnos, de cómo ser buenos líderes, de cómo ser asertivos, de cómo dar feedback. Me acuerdo con Adri que hicimos un workshop hace un par de semanas. Eso poco nos lo enseñan. Entonces también llegamos al mundo corporativo a trabajar como sea. Y si las empresas no invierten en esa, digamos, educación, es muy difícil que las personas realmente absorban los conocimientos solamente con unos talleres. Son cambios profundos y que toman tiempo para poder, digamos, moldear todo lo que ya venía en mi educación de 20 años. Y la otra es la condición humana. La biología trae ya muchísimas cositas escritas en cómo es nuestro cerebro, cómo funcionamos por las hormonas, que no conocemos. Y eso es más o menos lo que quiero comentarles acá, un poco. Dale, la siguiente imagen. Ok, esta es mi slide favorita. Prepárense. Este slide nace inspirado en un libro que se llama El cerebro femenino. Y en este libro que siempre tengo a la mano se llama Hombres y mujeres que nos dice la neurociencia. Y es muy interesante porque nombra más o menos 600 estudios que muestran la diferencia entre nosotros, incluso desde antes de nacer. El discurso de ahora es que todo es social, todo es cultural, todo es una expectativa social y cultural, pero realmente el cerebro empieza a cambiar desde antes de nacer. A la 8ª semana de gestación, cuando es un cerebro masculino, se lanza un montón de testosterona y hace cambios en el cerebro. ¿Qué cambios hace? Limita donde está, digamos, nuestra comunicación, mata esas células y empieza a crear células como en donde somos más agresivos, en el cerebro masculino. Entonces ellos tienen desde antes de nacer cierta diferencia. Incluso hay estudios en las primeras semanas en las que nosotras nos portamos diferente a ellos. O sea, tenemos cero sesgo cultural,
cero condicionamiento cultural, y ya nosotras, por ejemplo, miramos a las caras más. Los niños no, los niños les ponen una cara o un juguete y lo mira igual, y no miran a los ojos. Entonces, desde chiquiticos, ya nuestra biología nos está indicando, mira los ojos, mira la cara, ¿sí? Sin que nadie me diga, para ser mujer tienes que ser empática y para eso tienes que mirar las caras y aprender al lenguaje no verbal. No, eso ya está escrito. Y a los niños no les dicen, mira, tú tienes que ser más agresivo, más peleón, te tienen que encantar los deportes, tienes que irte a puño con los compañeritos. No, eso está escrito en nuestro ADN y hay explicaciones evolutivas de eso. Lo que explican las personas que estudian eso es que el hombre lo pone más agresivo, por decirlo así, menos empático, para actuar en el momento que haya que proteger a su esposa, a sus hijos, etcétera, para poder evolucionar. Y a nosotras nos dan como otros dones, como la comunicación, la empatía, porque si no nos acabamos matando todos. Tenemos que crear conexión, tenemos que crear comunidad. Por eso la esencialidad de esa complementariedad que hay ahí. Entonces, la corteza prefrontal y frontal, en proporción, es más gruesa y más densa la de nosotras. ¿Qué pasa ahí? Ahí controlamos los impulsos, somos más empáticas. La corteza singular, por ejemplo, a nosotras, que es más densa, buscamos más opciones, miramos más lo que va a pasar en el futuro, estamos como preveniendo más los riesgos. Por eso ellos son más impulsivos, toman más riesgos, son más ágiles para ciertas cosas que nosotras miramos más. El hipocampo es de mi favorito porque lo que sucede ahí es que es donde está la memoria emocional. Entonces, nosotras, lo que nos crea más emociones, lo guardamos más. Por eso es que cuando estamos teniendo una discusión con nuestro esposo, nos acordamos, es que en el 2015, cuando estábamos en tal día, tal hora, esto pasó, y ellos no se acuerdan, es porque ellos no guardan tanto esa información como nosotros. La amígdala, al contrario, es más grande de los hombres, y esa es la que reacciona, la que es de fight or flight, ¿sí? Pelear o correr cuando ven que hay algún problema. Nosotras podemos reaccionar así, pero también hay otras formas en las que nosotros reaccionamos, y hay nuevos estudios que dicen que nosotras, cuando estamos en problemas así, intentamos cuidar al otro, ser más empáticas, o a veces nos quedamos simplemente totalmente congeladas. Y lo otro es la corteza insular. Esa habla un poco de cómo percibimos nuestro dolor, tanto emocional como físico. Parece que en ese caso las mujeres entendemos más las emociones, sufrimos más las emociones, y los hombres el dolor físico. Hay otras cosas que se suman a esto, que son las hormonas que nos rigen, oxitocina, estrógenos, para nosotras es muy importante, para los hombres la testosterona, y también la conectividad del cerebro. Los dos hemisferios, para nosotras es muy fácil conectarlos. Entonces, cuando estamos en el día a día, tenemos tanto la creatividad, las emociones, con la lógica, actuando todo el tiempo, pero los hombres tienen la capacidad de separarlos. Ellos pueden estar totalmente lógicos y poder dejar las emociones a un lado para reaccionar, para actuar. Entonces, esto crea la base de un montón de actitudes que son naturales y que posiblemente bloqueamos, porque muchas de estas cosas no es lo que esperan en el colegio. En el colegio no esperan a que nos comuniquemos bien, a que tengamos amiguitas, a que seamos empáticas, a que abracemos, a que lloremos, a que seamos vulnerables. A ti te califican a que seas competitivo, a que seas mejor que el otro, a que sepas más que el otro. Y eso es muy masculino. Entonces, seguramente nosotras en nuestro crecimiento hemos reprimido muchas cosas que son natural de nosotros y no sabemos por qué. No nos lo enseñaron. Podemos seguir a la siguiente. Si tienen preguntitas, esto es importante. No somos solo biología. Esto es esencial. Somos otras cosas. Somos inconsciente colectivo, inconsciente personal, mente consciente. La mente consciente tiene lo que me enseñaron en la casa, lo que vi en mi casa, el ejemplo que me dieron en la casa. Sin embargo, todo eso también nace, y toda nuestra historia masculina, femenina, pues se basa en esa biología inicial, en eso que primero nos dieron. Primero fue el huevo y la gallina. Entonces, eso es lo que muchas veces está poniendo la batuta en nuestra vida y lo ignoramos totalmente. No sabemos qué está pasando, no sabemos por qué estamos estresados, no sabemos por qué estamos deprimidos. Y puede ser esa biología que no está
como en ese canal energético para el que fue diseñado y se está forzando ciertas cosas. Eso no quiere decir que no podamos entrenarlo. Sí podemos entrenarlo. Hay estudios de cómo poder entrenarlo. Hay uno muy específico que se hace con niñas chiquitas para mejorar la espacialidad. Los hombres tienen esa capacidad de ver el espacio y de conectarse con el espacio. Los que estudian evolución dicen porque ellos necesitaban salir a cazar y volver, ¿sí? Entonces, lo desarrollaron más que nosotros. Pero si sabemos exactamente qué hacer para desarrollarlo, se puede desarrollar y se ven los cambios. Dale, para la siguiente. Entonces, ¿cómo se traduce todo esto que vimos de la biología en nuestra forma de liderar? Entonces, nosotras reflexionamos de pronto antes de actuar, regulamos un poco mejor las emociones, porque como están ahí, siempre están ahí, no interactuamos. No significa que no las sintamos, ahí están, pero tenemos como tender a controlar el impulso, que muchas veces dicen que no, es que no nos dejaron a nosotras expresar nuestra ira. No, es también muy biológico porque para nosotras es indispensable la conexión humana, las buenas relaciones. Entonces, a veces simplemente preferimos ocultarlo o preferimos no meternos en una pelea porque es importante tener un buen ambiente, una buena conexión. Recordamos detalles y eventos específicos, conocemos y comprendemos más a los demás. Somos más empáticas también por eso, porque tenemos, digamos, neuronas espejo más desarrollados. Lloramos más fácil cuando vemos a alguien llorar, lloramos más fácil cuando vemos a alguien sufriendo, sin decir que los hombres no sean empáticos y no sean sensibles, ellos también lo son. Pero cuando comparamos los dos, hay como una estadística que muestran que nosotras tendemos un poco más a esto. Y lo que les explicaba de integrar el pensamiento lógico y emocional todo el tiempo, estamos analizando siempre ambas variables y tenemos una comunicación más rica. En los exámenes, como en el ICFES, el SATs en Estados Unidos, las mujeres son mejores para lo que es el ensayo, escribir, los hombres para las matemáticas. Entonces, ¿qué piensan ustedes de esto? ¿Esto es algo bueno o es algo malo? ¿Tienen alguna idea o es un estereotipo? Yo me lanzo ahí a opinar. Dale. No, yo sí, al oírte, pero pienso que sí tenemos configuraciones diferentes. De pronto es lo que tú explicas de la configuración del cerebro por la evolución, pero definitivamente sí estamos diseñados para cosas distintas y nos podemos complementar muy bien. Eso es lo que yo siempre he tratado, por ejemplo, en los equipos, de balancear un poquito el género para compensar esas pues debilidades, porque al final las fortalezas todas suman, pero a veces hay que tratar de equilibrar esas debilidades, inclusive en, digamos, la familia, esa compatibilidad entre el hombre y la mujer, a mí me parece que cuando la descubre y la logra entender es fantástica. Es como todo lo que explicas me hace mucho sentido. Sí, no, exactamente, es el complemento. Entonces, nosotras venimos como con un caparazón porque no entendemos esa naturaleza de nosotras, porque eso no es lo que nos enseñaron ni lo que nos exige el mundo corporativo. ¿Sí? El corporativo nos pide, y sobre todo el tradicional, ¿sí? El de la revolución industrial, hay que ejecutar, hay que terminar. Ese estilo de liderazgo sí está cambiando un poco, ¿sí? Ya queremos más comunicación, más empatía, escuchar al otro, más propósito, ya somos menos jerárquicos y vamos a ser más horizontales en el futuro. Entonces sí hay una tendencia de que están transformándose las características de lo masculino, cerrado, cuadrado y fuerte y competitivo a algo más femenino. Eso es lo que se está viendo. Siguiente. Entonces, acá simplemente lo que les digo es que definitivamente no es bueno ni malo. Depende del lugar y del contexto en el que estemos. Si estamos trabajando en sostenibilidad, de pronto en mercadeo, en ciertas áreas de recursos humanos, pues todas estas características femeninas son útiles, están ahí.
pero cuando estamos en el ambiente de la minería o de la construcción, se vuelve más complicado. Yo no puedo sentarme con los trabajadores a echar chisme por la mañana, a echar globo. No, las personas necesitan terminar la casa. El martes de la próxima semana toca estar trabajando. Por eso también la tendencia a decidir diferentes carreras. Por eso de pronto hay más mujeres en recursos humanos, hay más enfermeras. Eso no quiere decir que no puedan haber hombres enfermeros y que no podamos movernos en todo el espectro de ambas energías, pero sí hay una tendencia a elegir ciertas carreras. Y con lo que hablábamos al principio, voy a ver si lo tengo acá a la mano. Que uno de los grandes mitos que se hablan es que los hombres por defecto ganan más. Y nuestra Nobel de Economía, que saca, es del Nobel de Economía del año pasado, ella explica que no es así, que la razón no es porque sean hombres o porque sean mujeres, sino por el tipo de trabajo que eligen y porque nosotras tendemos a decidir más que los hombres a quedarnos con los hijos, lo cual es una decisión y es totalmente normal porque estamos diseñadas para estar más con ellos en los primeros meses. Entonces, eso también es un mito que ya es hora de dejarlo. Si tenemos el mismo empleo, hombre o mujer, generalmente ganamos lo mismo. Y si no, pues solamente contrataríamos mujeres, nos saldría más barato, ¿no? La siguiente slide. El siguiente es el caso de los hombres, ¿sí? ¿Qué pasa con las diferencias de cerebro y su control, su hormona que los controla, que es la testosterona? Hay muchas otras hormonas, pero pues les estoy mencionando los principales. Entonces ellos tienden a tomar decisiones más rápido, toman más riesgos, como les decíamos, reaccionan con más rapidez a los desafíos. El ejemplo de se está hundiendo el barco, ¿sí? Nosotras tendemos a gritar de una, ellos, bueno, ¿cómo vamos a arreglar acá? Y son capaces de separar el susto de nos vamos a morir y se enfocan en el resultado. También son más competitivos, a ellos les encanta competir, por eso les encantan los deportes. No es porque es que nos dijeron, no, ellos lo necesitan ver su fútbol y jugar su fútbol, y porque eso los llena de esta testosterona y los hace sentir bien, es parte de su salud mental. Son más orientados a los resultados, nosotros somos más orientados a la comunicación y a las conexiones. Para nosotros tener un buen ambiente y comunicarnos es a veces más importante que arriesgarnos ciertas cosas. Ellos tienden a ser menos receptivos de las emociones. Leer el lenguaje es complicado. Puedes preguntarle al esposo, ¿tú viste cómo está esta fulanita de mal? No, ni idea. O, por ejemplo, ellos no se acuerdan de los cumpleaños, ellos no son los que preparan la Navidad. Eso es de nosotras, porque es de esa conexión que estamos buscando y que necesitamos y es que es fundamental en la vida, en la civilización. Dale, a la siguiente. Entonces, ¿es bueno o malo? Depende también. Si hay entornos exigentes que solamente resultados, hacer dinero, Wall Street, nos enfocamos a eso, ellos fluyen más fácil en ese tipo de empresas, pero para el nuevo liderazgo y lo que se está esperando ahora y lo que las nuevas generaciones están esperando, de pronto se les va a dificultar un poco más o tienen que hacer un entrenamiento más detallado y entender cómo aprenden a fluir, porque todo esto se puede construir, pero como les decía al inicio, no es un taller, no es que el jefe esté encima diciéndote, tienes que ser más empático, tienes que comunicarte mejor, es un proceso de autoconocimiento y de seguimiento. A nosotros nos hacen estos talleres de liderazgo y excelente, y aprendí un montón y todos salimos así felices ese día del taller y a los 3 meses se nos olvidó lo que aprendimos, no sabemos el tema, no sabemos las herramientas. Por eso es importante tener como un coach o alguien que esté con uno en el proceso de mejora, porque todos somos un potencial de mejora. Dale. Ok, entonces aquí viene, ¿qué pasa entonces? ¿Sí? Si yo chiquita aprendí a que quiero ser abogada como mi papá, quiero ser exactamente como mi papá y estoy muy enfocada a todo lo que aprendí de él porque lo admiro, esos son los pasos que voy a seguir. Entonces me hago la fuerte, el puedo, el soy capaz, no lloro, porque eso de que las mujeres no lloran es mentira, si lloramos y necesitamos llorar para poder procesar las emociones.
Entonces nos ponemos esa caparazón encima para pensar que así es como vamos a competir con ellos, y nos convertimos en esta persona, en esta mujer fuerte y ruda, como decía Andrés al principio, que para poder ir en contra no en contra, sino a favor de la corriente, se pone ciertas máscaras y se pone ciertos trajes. Y como ese traje no fluye naturalmente con ella, es un estrés constante, es un estrés contra ella misma, es un estrés contra su naturaleza humana, porque no está creando la progesterona que necesita, los estrógenos que necesita y sobre todo la oxitocina que necesita. Esas hormonas, cuando están balanceadas, nos hacen sentir bien. Cuando están desbalanceadas, nuestro cortisol va para arriba y estamos más estresadas. Y ese estrés no nos deja pensar, nos olvidamos de la empatía, solamente miramos en los resultados, pero no es natural, entonces nos hace sentir peor. Entonces acá hay ejemplos de lo que pasa cuando no escuchamos esa naturaleza. Dificultad para conectar, para cuidar, nos aísla, nos agota, el burnout. Por ejemplo, yo soy un ejemplo de esa mujer cuando estaba en el mundo corporativo. Yo llegaba a la oficina y la gente me tenía miedo, más o menos como el diablo viste a la moda. Los juniors, los asistentes, los nuevos que llegaban a la firma, me tenían susto. Y yo en el fondo realmente pues no mato una mosca, pero sí me ponía este traje porque pensaba que tenía que ser así. Ansiedad, sensación de vacío, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué pasa? Que nosotras creemos que si nos conectamos con el lado femenino, si nos conectamos con esa suavidad, con nuestras emociones, con nuestra vulnerabilidad, nos van a pasar por encima. Pero también hay casos de muchas mujeres que son suaves, que son comprensivas, que están súper entonadas con esas emociones, que saben comunicarse y a ellas les va muy bien. Los hombres la escuchan más, las personas la respetan porque está más alineada, está más serena, va con esa energía. Entonces también es empezar a entender si me estoy poniendo muchas máscaras, si me estoy poniendo unos trajes que no van conmigo, y empezar a quitar esos trajes y ponerme trajes que van más como con esa naturaleza humana. Tal. Y lo mismo sucede con los hombres. Cuando ellos no están animados, no tienen la dopamina, no tienen la testosterona, no están competitivos, no les están poniendo retos que todo el tiempo digan voy a subir, los estén admirando porque están bien, si no son líderes, ellos también van a empezar a sentir una desconexión con el trabajo. Hay estudios que demuestran que la testosterona bajita cuando los hombres tienen testosterona bajita, tienden a deprimirse, tienden a desconectarse de la gente, tienden a las adicciones. Entonces es algo que es natural y lo necesitan en su cuerpo. Y no piden ayuda, no saben expresarse, no saben comunicarse, porque no es natural de ellos. Y también sufren en el trabajo. Por eso cuando un hombre está en un trabajo como flexible, en un trabajo que no le exige tanto, en un trabajo donde no lidera, en un trabajo que lo hace porque le parece interesante y está ahí, pero no lo reta y no le apasiona, es importante que él busque una forma por fuera de la oficina para encontrar esos retos, eso que lo hace vibrar. Y lo mismo para las mujeres. Si estamos en un ambiente tosco, si estamos en el medio de la construcción, en el medio, no sé, de la minería, del petróleo, de las finanzas, que son tan cuadriculadas, que están a resultados, necesitamos en la vida algo que nos balancee. Es posible que trabajar esas cualidades y empezar, por ejemplo, yo a disminuir el estrés, aprender a ser más asertiva, a comunicarme mejor, toma tiempo. Entonces, por eso cuando buscamos un balance afuera, puede ser más fácil. Bueno, preguntas. Voy a parar acá por un momento. ¿Qué preguntas hay para yo no seguir respondiendo lo que yo quiero contarles? Que realmente, pues no sé si es una pregunta o un comentario, pero estaba pensando que la sociedad nos está como empujando a bloquear esa energía natural, porque realmente las mujeres estamos como con este día a día que la sociedad dice, es que somos iguales, es que nos merecemos las mismas oportunidades, es que
no, las empresas tienen que confirmar qué porcentaje de mujeres han contratado en este periodo de tiempo y eso lo muestran en sus informes anuales como si fuera algo, como un logro porque la sociedad los está obligando. Entonces yo creo que esa misma presión del mundo exterior está haciendo que perdamos la naturaleza. Entonces, este es un puesto o unos cargos donde normalmente trabajan hombres. Tengo que aprender a comportarme como ellos y nadie está haciendo nada porque sea lo contrario. Usted puede tener el desempeño de sus funciones, pero manteniendo lo natural que es ser una mujer, ¿sí? Sí, exactamente. Los estudios de género, casi todos, y si Valguniga en el futuro van a contratar algo de género en sus empresas, es muy posible que lleguen con esa idea de que somos iguales, la equidad y la igualdad. Entonces estamos forzando más aún, ya venimos de un colegio totalmente masculino, una universidad totalmente masculina, porque ambos fueron hechos por los hombres para los hombres, un mundo corporativo hecho para los hombres, y seguimos pensando que somos iguales. Entonces no estamos creando, como no estamos teniendo otras discusiones abiertamente, identificando las diferencias y siendo más conscientes de que el otro es diferente y por qué es diferente, en vez de decirle el ogro o la bruja o la beata, les da miedo esta discusión por el famoso sexismo. Pero también es importante entender que la razón por la que queremos estar en el trabajo hoy no es necesariamente por un movimiento feminista, sino porque es que el trabajo ya nos permite arreglarnos las uñas, ponernos los areticos, irnos peinada. Hace 100 años el trabajo no nos permitía eso, porque el trabajo era construcción, eran trenes, era un trabajo muy pesado. Cuando llegamos al mundo de los servicios, ya queremos ser parte de eso, pero no hemos sabido integrarlo porque vamos a pedir 50-50 en un trabajo tan pesado como la construcción. Es posible que algunas mujeres quieran hacerlo, pero muchas no querremos, ¿sí? Entonces también hay que empezar a darnos cuenta que elegimos las cosas según nuestra esencia y según lo que más nos motiva. Creo que Andrés va a hablar. Ajá. Sí, pues Juliana, evidentemente ahí también pensando en todo lo que han aportado, lo que has comentado y lo que aportó Diana también es como, pues, yo digo que nacimos en una época, en una era donde la industrialización evidentemente nos regía, ¿no? Y habían formas eh, perfectas o eran perfiles casi perfectos que todo el mundo debía seguir. Y esa forma o esa visualización de siempre llegar a un nivel óptimo que siempre está afuera, nos dejaba, como nos ponía y no nos reconocíamos nosotros como seres humanos en esas capacidades naturales que tenemos, sino que era todo buscando hacia afuera, ¿no? El hombre también compitiendo, nos han enseñado a competir, nos han enseñado a que tenemos que ser los mejores de igual forma las mujeres las ponen a competir entre las mujeres y los comparaban, yo digo que los comparaban con los hombres y por eso pues también ese sexismo y machismo que se ha venido construyendo y que se ha venido desbaratando, digo yo, pero es porque nunca se ha fomentado el ser, ¿no? Nunca se ha ido a cómo son realmente biológicamente, genéticamente a las personas, el individuo, y siempre hemos querido tener unos estereotipos o prototipos que son supuestamente perfectos. Y ya eso nos lleva a estar en un estado de estrés porque no todos tenemos las mismas habilidades, evidentemente. Así seamos hombres, todos, un grupo de hombres, pues cada quien también tiene habilidades que los diferencian y que pueden resaltar frente a ese grupo de hombres. Y es ahí donde cómo empezar en ese autoconocimiento, encontrar esas oportunidades o esas fortalezas para seguirlas trabajando. Y hoy, los pelados de hoy, evidentemente ya están buscando o trabajan más en el ser, ¿no? Y les importa más, o se preocupan o se ocupan más en yo soy así, yo quiero ser esto, que lo que hacíamos nosotros anteriormente, ¿no? Y evidentemente eso hace que
toda la sociedad o todas las compañías empiecen a cambiar, y si no cambian, pues se van a quedar obsoletas o van a empezar a no ser competitivas, porque al final las personas son las que marcan esa diferencia. Entonces es bien complejo, digo, en el reto que tenemos hoy de tumbar paradigmas, tumbar perfiles supuestamente óptimos y empezar a entrar en el individuo, en uno mismo y encontrar ese gran valor que uno tiene para poderlo exponer y poderlo entregar pues de alguna otra manera a la humanidad, ¿no? Digo yo. Sí, de acuerdo con lo que dices, yo creo que el éxito no está en que todos seamos iguales, sino en valorar las diferencias. Eso yo creo que es el éxito de una compañía, entender que cada individuo es diferente, sea hombre, mujer, etcétera, etcétera. Y lo otro es que lo que tú dices es cierto, venimos de un mundo muy materialista, el materialismo científico en el que nos desconectamos de Dios, nos desconectamos de la espiritualidad y solamente lo importante es lo que vemos, los diplomas que tenemos, el dinero que tenemos, el trabajo. Entonces, todos tenemos esa presión encima y nos olvidamos de nosotros mismos, porque igual así el hombre se motiva por la testosterona y la competencia, él también tiene en el fondo una energía femenina que necesita conocer, que necesita aterrizar y sobre todo para el beneficio del mismo, para suavizarse, para saber parar, para no exigirse más de la cuenta. Y son cosas que también ha aprendido de sus tías, de sus abuelas y necesita explotarla. Y nosotras claramente aprendimos también a ser tan masculinas que nos olvidamos de esa esencia, de conocernos, de ir adentro, de parar, de calmarnos, de no exigirnos tanto, de tener que dejar de controlar, porque estamos controlando la casa, controlando los muchachitos, controlando la oficina, y todo eso es una carga que nos mantiene 10 veces más estresada. Bueno, entonces, el siguiente slide es, bueno, ¿y ahora qué hago? Sí, o sea, me di cuenta de esto, que tengo opciones de mejora, que de pronto mi infelicidad en el trabajo es porque hay algo que no estoy supliendo de mi naturaleza. ¿Qué puedo hacer? Entonces, lo primero es preguntarte cómo te sientes en el trabajo. ¿Eres feliz? ¿Estás contento? ¿Estás satisfecho? ¿Cómo está tu equipo de trabajo? Saber cómo está tu equipo de trabajo se puede preguntar directamente, las famosas encuestas que hacen en las empresas, cómo me perciben los otros como líder y qué tipo de liderazgo necesito en el trabajo, porque es posible que necesite más uno que otro. Depende de la empresa, depende del área, depende del proyecto. Voy a necesitar un tipo de liderazgo más que otro. Entonces, la clave es aprender a conocer ambas energías en mí y mirar realmente cuando necesito una, cuando necesito la otra. Que yo llegue a la casa y me quite el traje y me ponga la batola, ¿sí? Para sentirme más tranquila, para sentirme en paz, que yo no tenga que seguir al 100% en la casa para las mujeres. O si el hombre se siente desmotivado en el trabajo, llegó a la casa y listo, me voy a poner a arreglar la moto, ¿sí? Me voy a ir para mi cueva, la cueva del hombre es súper importante tener su espacio para él, videojuegos, fútbol, libros, motos, y que eso lo inspire, ¿sí? Que lo balancee de alguna forma. Dale. Bueno, acá les comparto rápidamente qué pasa si yo soy una mujer en el mundo tradicional y todo está mal, me siento aburrida, mi equipo está horrible, estoy estresada, etcétera. Entonces, buscar terapias que impulsen la oxitocina, aprender a meditar, hacer yoga, participar en voluntariados, crear conexión. Es imposible cambiar cuando estamos en un lugar jerárquico que necesita personas fuertes que estén todo el día dándole el 100%, me tengo que nivelar de alguna forma. También es importante tener metas claras, definir planes claros. Si yo estoy en un lugar exigente y estoy escueta sin propósito y para dónde voy, me queda muy difícil. También es importante aprender a celebrar las victorias tempranas, esos planes, partirlos en actividades pequeñas, que yo pueda celebrar todo el tiempo los éxitos, ¿ok? Para mejorar como liderazgo, las evaluaciones 360 son muy interesantes, que es preguntarle a todas las partes, las personas que están arriba, en el mismo nivel, mis subordinados, cómo me ven.
Y también entender que tienes un liderazgo único y auténtico y que si lo descubres por medio del autoconocimiento de herramientas que definen tu liderazgo, pues apodérate de él y empiézalo, no tienes que copiar otros estilos. También cuando los liderazgos son más suaves, es importante entender cómo están las relaciones. Si es un lugar como más recursos humanos, más de mercadeo, de sostenibilidad, de trabajar con comunidades, pues lo más importante ahí, hay propósito, no necesito entender el propósito es hermoso, me encanta mi trabajo, ¿por qué no me siento bien? Puede ser que haya problema en las relaciones y que haya que trabajar en las relaciones. Y también que haya una conexión con lo que estás haciendo y tus propósitos de vida, que tu trabajo también tenga un propósito alineado con lo que tú eres. Y, aprender cuando estamos lo último es cuando mi equipo no está contento y es un ambiente flexible, realmente aprender a ser flexibles. A veces nos quedamos controlando que llegue a las 8, que se vaya a las 5:15, que esté ahí sentado, micromanagement. Realmente, si estamos en un lugar que permite la flexibilidad, nosotras deberíamos permitirnos la flexibilidad con nuestra gente. Nos quitamos 200 cargas de encima, aprender a confiar en ellos para que ellos también aprendan a confiar en nosotros. Siguiente slide es con los hombres. ¿Qué pasa si ellos no se sienten satisfechos? Lo que les decía, crear proyectos en los que se sienten libres. Si se sienten muy restringidos en el trabajo, no saben, no pueden ir para arriba ni para el lado, el jefe es peor, pero pues tengo que estar acá en el trabajo. ¿Cuál es mi proyecto de vida? ¿Qué voy a hacer por fuera de la oficina? Algo que me estimule, montar bicicleta, jugar fútbol, algo que los llene. También es importante empezar a conectarse con las mujeres, preguntarles cómo están. Y eso es tan simple como preguntar, darse 2 minutos antes de empezar la reunión, ¿cómo estás? ¿Cómo seguiste? ¿Cómo está tu abuela? ¿Cómo está tu mamá? Y ese hábito, y ese hábito, y ese hábito se va desarrollando. Puede que al principio sea como me siento estar acá obligado a preguntarle cómo está, pero se va creando el hábito y se van creando conexiones entre las personas. También crear espacios de discernimiento, el pan de bono, el cafecito en la mañana, ir a almorzar juntos, eso nos ayuda a empezar a conectarnos más. También tener metas claras, planificar, eso es súper importante para ustedes, el checklist de que sí se está haciendo, que se esté logrando, también de que las cosas sean tangibles, es muy importante para ustedes. Siempre tiene que estar tangibles. Cuando los proyectos son fogosos, la inspiración se pierde y la motivación se pierde. Y trabajar en comunicación asertiva, cómo hablo mejor, cómo me expreso mejor y realmente comunicar, no aguantarse, no es necesario guardarse todo. Y la meditación y el yoga les ayuda a los hombres de forma diferente que las mujeres a encontrar el foco, a encontrar por dónde me voy a ir, a poner todo ahí y mirar exactamente qué es lo que me sirve más. Y el siguiente, ya para cerrar a las preguntas, acá hay un test que yo les recomiendo, simplemente lo googlean, se llama el MBTI, es basado en Carl Jung y en arquetipos. Pero quiero dejarles un mensaje acá muy interesante. Él les va a decir qué tipo de personalidad tienes. Si eres de las personas sensibles o eres de las personas que tienen que pensar, si eres introvertido o extrovertido, si eres intuitivo o realmente tienes que ver las cosas y no simplemente porque creas, sino que tienes que ver la realidad, o si realmente ya tienes unos juicios o simplemente ya tienes como, te armas la percepción de las cosas cuando los ves. ¿Por qué es importante entender esto? Porque tú vas a hacer ese ejercicio de personalidad y te va a salir que tú eres FESP. Sin embargo, es importante que entender que esa personalidad puede ser que no esté alineado con tu ser. Puede ser que esa personalidad que te está diciendo, sí lo eres, así trabajas, así actúas, así defines, así planeas, pero si no te sientes bien en tu trabajo, si hay algo que no encaja, si estás estresado, si definitivamente ya, es porque es posible que ese estilo de liderazgo no esté alineado con tu esencia y con lo que eres y con tu biología. Entonces, hay que verlo, pero no como, yo soy así ya, sino ven, yo soy así ya, pero realmente quiero ser así. Entonces, eso es todo lo que quería compartirles hoy.
no sé si me quieren compartir algo, qué se llevan. Les quedaron más preguntas y dudas que les podemos contestar acá o más adelante en otros espacios. Acá hay un mensajito final: cuando dejamos de juzgar la diferencia y empezamos a entenderla, el liderazgo deja de ser una técnica y se convierte en una forma elevada de conciencia y crecimiento. El objetivo es eliminar las etiquetas, eliminar la competencia, eliminar la pelea entre los géneros y entender que yo puedo, si decido conocerme, si decido conocer cómo es el ambiente de trabajo, si decido conocer a mi equipo de trabajo, puedo hacer los cambios necesarios para sentirme mejor y para que ellos también se sientan mejor en el espacio. ¿Qué me llevo de esta charla? ¿Aprendieron algo nuevo o definitivamente no? Sí, pues yo, por ejemplo, creo que sí puede haber diferencia generacional, que las nuevas generaciones de pronto son más de tú a tú, más áreas, pero también siento que hay que conocerse muy bien, sea un hombre, sea mujer, como sus límites, lo que es importante, lo que ignora, y a partir de ahí, tú decías, conocer a la gente para poder ser auténtico, ¿no? O sea, conocer y dejarse conocer, pienso yo que es como una ficción, porque a veces, o por lo menos en mi caso particular, esa es muy identificada cuando contabas la historia de la llegada a la oficina, ¿sí? Que entonces uno es estricto y como que es una máscara que a veces uno pone porque es un entorno muy o era, no sé, también considero que ha ido cambiando, pero es todo muy racional, muy de pocas emociones, entonces pues toca jugar ese juego, ¿sí? Vean que uno va conociendo la gente, conociendo uno mismo y se deja conocer, porque a mí, por ejemplo, me gustaba un poquito ese pedacito de dejar conocer más, entonces, pues, vende una imagen que de pronto es equivocada y no favorece el trabajo en equipo y los buenos resultados, porque está uno conociendo desde otro lugar, no desde la esencia. Sí, de acuerdo. Y digamos que todas estas herramientas que aprendemos, no es para que las usemos también para seguir criticando y poniéndole etiquetas a las personas, sino para entenderlos. Como, este no es un ogro, sino que es más lógico, se puede conectar más por ahí. Yo, venga, le pongo la empatía y luego conectar más conmigo, como también para ayudarlos. Y, por ejemplo, cuando nosotras estamos sensibles, lloronas, mal geniadas, es que ellos entiendan que tenemos unos titiriteros que se llaman hormonas que están cambiando del día 1 al día 28. Entonces es complicado también a veces controlarnos, no llorar, no pelear. Entonces, más que, está otra vez en sus días, es entenderla y es complejo manejar tantas emociones a la vez. Entonces es entenderla y hablar con ella, comunicarse y, digamos, suavizar la rabia, ayudarnos a suavizar la rabia, porque a veces lo único que necesita es tranquila, todo va a estar bien, y no el juicio, no la etiqueta. Yo, Juli, ahí yo digo que hay un reto pues, que tenemos todos, ¿no? Todos como individuos, porque ahí el tema de conocer a los otros y entender a los otros, yo digo que el proceso es más difícil cuando no nos conocemos ni nos entendemos nosotros, ¿no? Es cómo logramos entrar en un proceso inicial para entendernos y conocernos, porque desde ahí creo que se empieza a caminar en este proceso y de liderazgo, ¿no? Es cómo yo voy a conocer a los otros si no me conozco, cómo yo voy a entender por qué reaccionan las personas o mi equipo de trabajo, cuáles son sus gustos, si yo tampoco sé cuáles son mis gustos o cuál es mi propósito o qué es lo que me mueve. Normalmente estamos muy enfocados en la tarea, en los resultados, en la acción, en el hacer, pero cuando nos damos tiempo realmente de entrar en nosotros para explorar esas habilidades que tenemos innatas y esas oportunidades que tenemos que trabajar para poder ser primero unos buenos seres. Bueno, todos somos buenos seres,
pero poder sanar para poder compartir y poder también acompañar y liderar equipos y liderar personas. Entonces, y lo digo el reto es porque hoy hay muchas compañías que hablan de cómo trabajar el bienestar de las personas, de los equipos, y es que estamos preocupados porque se incrementó el ausentismo laboral y porque hay personas, se ha incrementado las personas con depresión, con todo este tema de salud mental. Pero uno entra en procesos con ellos a entender un poco o a brindar espacios para entrar en esa introspección y que cada quien empiece a evaluarse, pero no hay tiempo para eso. O sea, no le dan tiempo realmente para ese tipo de procesos, pero quieren buscar la manera de mejorarle la salud mental a la gente, pero no hay tiempo, no. Primero es la venta, primero es la tarea, primero son los planes, primero son todas las cosas del hacer antes del ser. Entonces, el reto aquí es que los grandes líderes de las grandes compañías o de las compañías, de todas las compañías o de los equipos, empiecen a trabajar primero para que esto empiece a ser cascada, a permear en la organización, y si el gerente, el líder de cualquier equipo, de cualquier grupo, organización, lo vive realmente, pues va a entender que también el proceso de sus pares o de sus equipos también va a ser un proceso que va a tomar tiempo, dedicación y esfuerzo, y se va a permitir esos espacios de crecimiento y desarrollo personal. Y va a buscar balancear la carga laboral, porque pues hoy, yo digo, hay una altísima carga laboral a nivel corporativo, pero cómo empezamos también a equilibrar eso para que las personas empiecen a tener mejores resultados y sean más productivos. Entonces, el reto es muy complejo porque uno dice, bueno, ¿por dónde empiezo? Sí, ¿O qué hago? deben ser que están ignorando que ya está súper demostrado que la gente, mientras más feliz esté, más Claro, satisfecha esté con el trabajo, más conectado con sí, más practique mindfulness, hay menos accidentes, están más conectados, son más eficientes, son más productivos. Entonces, como una bolita de nieve, si no abren el espacio, no va a suceder. así es, así es. Y es entrar en conciencia, digo yo, pues, desde la cabeza o desde el líder, porque si no, esto bajarlo a los equipos de trabajo, pero si el líder sigue presionando, tallando, estando en estado de estrés permanente y no dándose tiempo él para su bienestar, pues cómo... Y se pueden tocar esas puertas, decirle, jefe, vea, es que descubrí esto, descubrí la meditación, hagamos esto. Y a veces, después de tanto escuchar, toman acción. Lo he visto, lo he visto. Buenísimo. Gracias, Juli. Muchas gracias a ustedes por la invitación, por todo lo que hacen, por todo lo que hemos aprendido con ustedes. Cada semana es un montón de información para que por favor lo sigan en redes y siempre hay cositas nuevas por acá que aprender. Así es, así es. Gracias, Juli. Bueno, es como todas las semanas tenemos temas, tenemos prácticas, entregamos tips sobre cómo llevar una vida más saludable y más en equilibrio. Y evidentemente, pues esta semana se habló del liderazgo y como lo decíamos al principio, para lograr el éxito, ya sea personal o profesional, evidentemente tengo que vivir en bienestar, vivir en ese equilibrio. Y pues hay que buscarlo, ¿no? Si no lo encuentran en las compañías, de una u otra manera, hay que darse ese espacio y buscarlo y acceder a profesionales. Y nosotros aquí dentro de ACA Health tenemos un grupo de profesionales a nivel nacional que acompañan estos procesos para que las personas adquieran herramientas, gestionen emociones y puedan, pues, de alguna otra manera vivir con mayor equilibrio y felicidad, que es lo que queremos, creo que todos. Bueno, súper. Muchísimas gracias. Gracias a todos y Gracias a bueno, todos. Gracias Buenas a ustedes. noches. que estén bien. Chao, Buenas chao. noches. Un Chao. abrazo, Chao. gracias.
Paremos la grabación. Edward, please.